Las risas llenaron el vestuario cuando Fernando apareció con sus viejos botines verdes, cosidos varias veces y con la suela casi despegada. No puedes jugar con esos botines rotos, se burló Adrián, el capitán, mientras los demás jugadores lo señalaban. Fernando bajó la mirada, apretó los puños y salió al campo sin responder. Nadie imaginaba que, apenas tocara el balón, el capitán tendría que tragarse cada una de sus palabras. Pulsa el botón, me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué país nos estás viendo para seguir disfrutando de historias emocionantes como esta. Fernando tenía 18 años y vivía con su madre, Lucía, en una casa pequeña al final de una calle sin pavimentar. Las paredes conservaban manchas de humedad y, cuando llovía, ambos colocaban una cubeta bajo una gotera del techo. Aún así, Lucía procuraba mantener todo limpio, como si el orden pudiera protegerlos de las preocupaciones. Cada madrugada, antes de que amaneciera, ella salía para limpiar oficinas en el centro. Regresaba con las manos enrojecidas por los productos químicos y la espalda rígida por tantas horas inclinada. Fernando fingía no notar el dolor, porque sabía que su madre odiaba preocuparlo. Durante la semana, él estudiaba y, algunos días, ayudaba a descargar cajas en el mercado del barrio. El dueño le pagaba poco, pero Fernando entregaba casi todo en casa. Lucía siempre intentaba devolverle una parte. Guárdalo para tus cosas, decía. Mis cosas están aquí, respondía él, señalando la mesa, la comida y a su madre. Solo en la cancha Fernando sentía que podía respirar sin calcular cuánto dinero faltaba. Cada tarde, después de cumplir con sus obligaciones, tomaba su balón gastado y caminaba hasta el campo público. Jugaba con los jóvenes del vecindario y permanecía allí cuando todos se marchaban. Entrenaba pases contra una pared, conducía el balón entre piedras y disparaba hasta que la luz desaparecía. Sus botines verdes estaban viejos, pero conocían cada movimiento de sus pies. Fernando no soñaba con automóviles, fama ni estadios repletos. Quería una oportunidad honesta. Deseaba demostrar que podía construir un futuro diferente y, algún día, mirar a Lucía antes del amanecer y decirle que ya no necesitaba salir a trabajar con dolor. Esa esperanza, silenciosa pero firme, era lo que lo levantaba cada mañana y lo mantenía entrenando, incluso cuando el cansancio y la pobreza parecían cerrar todas las puertas frente a él. La cancha pública quedaba a 15 minutos de la casa de Fernando, detrás de una fábrica abandonada y junto a un terreno cubierto de maleza. No tenía césped, líneas pintadas ni gradas. El suelo era una mezcla de polvo, piedras y pequeños desniveles que obligaban a mirar bien dónde se apoyaban los pies. Allí había aprendido a jugar. Las porterías estaban hechas con tubos oxidados, y una de ellas permanecía ligeramente inclinada desde una tormenta ocurrida años atrás. Cuando el balón se rompía, los muchachos lo envolvían con cinta adhesiva y continuaban jugando hasta que ya no podía conservar su forma. Para otros, aquel lugar era solamente un terreno olvidado. Para Fernando, era el único espacio donde el mundo parecía ensancharse. Cada tarde llegaba con sus botines verdes colgados del hombro. Se sentaba en una piedra, se los ponía con cuidado y ajustaba los cordones, evitando tirar demasiado para no abrir las costuras. Después tocaba el suelo con la punta del pie, como si saludara a un viejo amigo. La irregularidad de la cancha lo había obligado a mejorar. Aprendió a controlar balones que saltaban inesperadamente, a protegerlos frente a jugadores mayores y a levantar la cabeza antes de recibir. Sabía que un segundo de distracción bastaba para perder la pelota o tropezar con una piedra. Desde una banca de madera, el señor Ramírez lo observaba con frecuencia. Había entrenado equipos juveniles durante muchos años, hasta que una lesión y la falta de oportunidades lo alejaron de los clubes. Ramírez veía algo especial en Fernando. No era el más veloz ni el más fuerte, pero casi siempre elegía bien. Mientras otros intentaban regatear para recibir aplausos, él buscaba al compañero libre y se movía para ofrecer una nueva opción. Una tarde, después de que todos se marcharon, Fernando continuó practicando pases contra una pared descascarada. El sol comenzaba a ocultarse y el polvo dorado flotaba alrededor de sus piernas. Ramírez se acercó lentamente. «Tus botines están pidiendo descanso», comentó. Fernando sonrió y miró las costuras. «Todavía aguantan». El hombre observó al joven durante unos segundos. «Tal vez ellos sí. Pero tu talento ya no debería seguir esperando aquí». Su corazón latió fuerte, mezclando esperanza, miedo y algo que todavía no se atrevía a nombrar. Fernando dejó el balón quieto bajo la planta del pie. No sabía que aquella frase estaba a punto de abrir la primera puerta de su vida.
Fernando permaneció inmóvil, con el balón bajo el pie y la mirada fija en Ramírez. Durante unos segundos pensó que el hombre hablaba únicamente para animarlo. Sin embargo, había algo distinto en su voz, una seriedad que hizo desaparecer la sonrisa del joven. Ramírez sacó del bolsillo una hoja doblada. Era el anuncio de una prueba abierta organizada por el Club Deportivo San Marcos, un equipo semiprofesional que buscaba jugadores para reforzar su categoría juvenil. Conozco a uno de los asistentes, explicó. Le hablé de ti y consiguió incluir tu nombre sin cobrar la inscripción. Fernando tomó la hoja con cuidado. Leyó la fecha, la dirección y los requisitos varias veces, como si temiera que las palabras desaparecieran. La prueba sería el sábado siguiente. Por primera vez, aquella posibilidad que tantas veces había imaginado parecía tener una dirección concreta, una hora y una puerta por la cual entrar. Sintió una alegría intensa, pero también un miedo difícil de ocultar. ¿Y si no estoy preparado?, preguntó. Ramírez miró la cancha vacía. Nadie llega completamente preparado. Lo importante es que te vean jugar. Fernando volvió a leer el anuncio. Los aspirantes debían presentarse con ropa deportiva, identificación y botines adecuados. Esa última palabra se clavó en su pecho. Miró sus zapatos verdes, cubiertos de polvo y atravesados por costuras. Una parte de la suela comenzaba a separarse cerca de la punta. También tendría que pagar el autobús hasta el club. Era una cantidad pequeña para muchos, pero en su casa cada moneda ya tenía un destino. Ramírez comprendió su silencio. Yo puedo ayudarte con el transporte. Fernando negó de inmediato. Ya hizo demasiado por mí. El antiguo entrenador respiró hondo y apoyó una mano sobre su hombro. Entonces busca la manera, pero no rechaces la oportunidad antes de intentarlo. Esa noche, Fernando regresó caminando más despacio. En el bolsillo llevaba la hoja doblada, en la cabeza, una mezcla de ilusión y preocupación. Al entrar, encontró a Lucía preparando una sopa sencilla. Ella notó enseguida que algo había cambiado en su rostro. Fernando colocó el anuncio sobre la mesa. Mamá, me invitaron a una prueba. Lucía lo leyó en silencio. Después levantó la mirada y sonrió con orgullo. Fernando quiso sonreír también, pero sus ojos se dirigieron hacia los botines junto a la puerta. La oportunidad había llegado. Ahora debía encontrar la forma de no dejarla escapar. Por primera vez en muchos años. Lucía guardó la hoja de la prueba junto al frasco de azúcar, como si quisiera proteger aquella noticia de cualquier mala suerte. Durante la cena habló de horarios, del autobús y de la ropa que Fernando podría usar. Él respondió con frases cortas, intentando ocultar la preocupación que le provocaban sus botines. Cuando terminaron de comer, Fernando llevó el calzado a la cocina. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, examinó cada costura. La suela del botín derecho volvía a separarse, y el cuero verde estaba endurecido por el polvo y los años. Buscó hilo grueso, una aguja curva y el pequeño tubo de pegamento que guardaba para emergencias. Mientras trabajaba, escuchó a su madre acomodar platos detrás de él. No llegarán muy lejos así, dijo Lucía con suavidad. Fernando siguió cosiendo. Solo necesito que aguanten un día. Ella desapareció unos minutos y regresó con un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa. Aquí hay suficiente para comprar unos usados. Fernando levantó la mirada. Conocía aquel sobre. Lucía guardaba allí el dinero de los medicamentos para su espalda, el dolor que fingía soportar sin quejarse. No, mamá. Puedo esperar una semana. Llevas meses esperando. Lucía intentó sonreír, pero una punzada la obligó a apoyar una mano sobre la mesa. Fernando vio el gesto y sintió que algo se rompía dentro de él. Empujó el sobre hacia ella. No voy a correr detrás de mi sueño pisando tu dolor. La frase dejó la cocina en silencio. Lucía se sentó frente a su hijo. Le acarició el cabello como cuando era niño y le recordó que una madre también sueña a través de sus hijos. Fernando tomó sus manos ásperas y negó lentamente. Entonces sueña conmigo mañana, pero toma tus medicinas. Siguió reparando los botines hasta pasada la medianoche. Lucía permaneció cerca, limpiando el barro seco con un paño húmedo y reforzando los cordones con nudos pequeños. Cuando terminaron, el calzado seguía siendo viejo, pero parecía digno. Antes de dormir, Lucía colocó los botines junto a la puerta. Fernando los observó desde el pasillo. No vio costuras ni grietas. Vio las manos de su madre, su sacrificio silencioso y una promesa que ahora debía honrar. Al amanecer, caminaría hacia la oportunidad llevando en los pies toda su historia. Sabía que no podía prometer una victoria,
pero sí esfuerzo, valentía y gratitud por cada paso que Lucía había dado siempre antes que él. Fernando despertó antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio y una franja azul comenzaba a dibujarse detrás de la ventana. Se vistió con cuidado, guardó una botella de agua en su mochila y miró los botines junto a la puerta. Lucía ya estaba despierta. Había preparado pan con café y trataba de ocultar el dolor de espalda mientras caminaba por la cocina. Fernando comió poco. Tenía el estómago cerrado por los nervios. Antes de salir, su madre acomodó el cuello de su camiseta y sostuvo su rostro entre las manos. «No tienes que demostrar que vales más que nadie», le dijo. «Solo demuestra quién eres». Fernando asintió y la abrazó con fuerza. El autobús tardó más de una hora en llegar al club. Durante el trayecto, Fernando observó sus botines verdes dentro de la mochila. Cada costura parecía recordarle una tarde en la cancha, una caída, una victoria pequeña. Cuando descendió, quedó inmóvil frente a las instalaciones. El césped parecía perfectamente cortado. Había jóvenes con uniformes completos, mochilas de marca y botines brillantes. Algunos llegaban acompañados por sus padres. Fernando respiró hondo y entró. En el vestuario eligió una banca apartada. Sacó sus botines y comenzó a colocárselos con cuidado, esperando que nadie prestara atención. Entonces escuchó una risa. Adrián, el capitán juvenil, estaba de pie frente a él. Miró el cuero desgastado, las costuras visibles y la suela reforzada. «No puedes jugar con esos botines rotos», dijo en voz alta. «Esto no es una cancha de barrio». Varios muchachos se volvieron. Algunos sonrieron, otros rieron sin siquiera conocerlo. Fernando sintió que el rostro le ardía. Bajó la mirada y pensó en guardar sus cosas. Por un instante imaginó el camino de regreso, el silencio del autobús y la decepción en los ojos de Lucía. Entonces recordó sus manos limpiando aquellos botines durante la noche. Apretó los cordones, aunque le temblaban los dedos. No respondió a Adrián. Se puso de pie, tomó su botella y caminó hacia la salida del vestuario. Las risas continuaron detrás de él, pero ya no se detuvo. Cada paso hacia el campo llevaba el peso de la vergüenza, el miedo y una promesa. Fernando no sabía si sería elegido. Pero nadie lograría impedir que lo intentara ese día. Si iba a regresar a casa sin una oportunidad, sería después de haber dejado en aquella cancha hasta su última fuerza y esperanza. Fernando salió del vestuario intentando ignorar las risas que todavía parecían perseguirlo. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, pero no consiguió calmarlo. Frente a él se extendía un campo impecable, muy distinto a la cancha de tierra donde había aprendido a jugar. El césped parecía demasiado uniforme, las líneas demasiado blancas y todo el lugar demasiado grande para alguien que se sentía tan pequeño. El entrenador Ricardo Salgado reunió a los aspirantes en el centro del campo. Era un hombre de voz firme, cabello entrecano y mirada atenta. Explicó que no buscaba únicamente velocidad o habilidad individual. Evaluaría la disciplina, la condición física, la comprensión táctica y la capacidad de trabajar con los demás. Fernando escuchó cada palabra, aunque parte de su mente seguía atrapada en el vestuario. Adrián estaba cerca, conversando con otros jugadores. Cuando sus miradas se cruzaron, el capitán bajó los ojos hacia los botines verdes y sonrió con desprecio. Comenzaron con ejercicios sencillos de control y pase. Fernando se colocó en una fila, respiró profundamente y trató de recordar la voz de Lucía: «Solo demuestra quién eres». Cuando llegó su turno, un compañero le envió un pase suave. Era una pelota que había controlado miles de veces en el barrio. Pero Fernando pensó en Salgado, en Adrián, en los jóvenes que observaban y en la suela que podía abrirse bajo su pie. El balón golpeó su empeine y se alejó varios metros. Algunos aspirantes soltaron risas discretas. Adrián no intentó ocultar la suya. «Te dije que este lugar no era para ti», murmuró. Fernando corrió detrás del balón y volvió a la fila con el pecho apretado. No había pasado ni un minuto y ya había cometido el error que más temía. En la siguiente ronda, quiso compensarlo. Recibió con demasiada fuerza y entregó un pase impreciso. Salgado hizo sonar el silbato. «Tranquilo, muchacho. No luches contra la pelota». Fernando asintió, avergonzado. El césped también lo confundía. En la cancha de tierra, el balón perdía velocidad o saltaba sobre las piedras. Allí corría limpio y rápido. Sus piernas conocían otro ritmo, y cada movimiento parecía llegar un instante tarde. Por primera vez desde que había recibido la invitación, Fernando se preguntó si Ramírez se había equivocado al confiar en él. Desde la grada,
Ramírez permanecía en silencio. No levantó la mano ni intentó animarlo. Sabía que Fernando debía encontrar por sí mismo la calma que siempre mostraba en el barrio. Salgado, mientras tanto, anotó algo en su cuaderno y siguió observándolo. Todavía no parecía haber tomado ninguna decisión sobre aquella mañana soleada. Entonces observó sus botines. Bajo el polvo reciente todavía podían verse las marcas del paño con que Lucía los había limpiado. Cerró los ojos durante un segundo. No podía borrar el primer error. Tampoco podía detener las burlas. Pero aún quedaba toda la prueba por delante. Fernando acomodó los hombros, regresó a la fila y se prometió algo sencillo: no volvería a jugar pensando en quienes deseaban verlo fracasar. Fernando volvió a la fila con una decisión silenciosa: observar antes de reaccionar. Sabía que no podía competir con años de academia en una sola mañana, pero sí podía demostrar que era capaz de aprender. El siguiente ejercicio parecía sencillo. Salgado dividió a los aspirantes en grupos y explicó cómo debían desplazarse cuando el equipo perdía la posesión. Habló de cerrar líneas, presionar por zonas y mantener distancias cortas. Los demás asentían como si aquellas palabras formaran parte de su idioma cotidiano. Para Fernando, muchas eran nuevas. En la primera jugada se adelantó demasiado y dejó un espacio a su espalda. El entrenador detuvo el ejercicio. No persigas el balón. Protege la zona, indicó Salgado. Fernando regresó a su posición mientras algunos compañeros intercambiaban miradas. Adrián pasó cerca de él y murmuró: en el barrio no enseñan eso, ¿verdad? El comentario dolió porque contenía una parte de verdad. Fernando había aprendido a resistir golpes, controlar balones difíciles y encontrar pases donde otros veían obstáculos. Sin embargo, nunca había entrenado dentro de un sistema organizado. En la siguiente repetición volvió a equivocarse, esta vez moviéndose tarde. Salgado corrigió su postura delante de todos y le mostró dónde debía colocarse. Fernando sintió vergüenza, pero obligó a su mente a permanecer abierta. En lugar de escuchar las risas, empezó a estudiar a los jugadores más experimentados. Observó cuando retrocedían, cómo giraban el cuerpo antes de recibir y de qué manera se comunicaban sin gritar. Cada detalle se convirtió en una lección. Cuando llegó otra jugada similar, Fernando contuvo el impulso de correr detrás de la pelota. Cerró el espacio, esperó el pase y obligó al rival a jugar hacia un costado. Salgado no dijo nada, pero dejó de fruncir el ceño. Ramírez lo observaba desde la grada con los brazos cruzados. Conocía aquella expresión en el rostro del joven. Era la misma que mostraba cuando permanecía solo en la cancha de tierra, repitiendo un movimiento hasta comprenderlo. Poco a poco, Fernando dejó de sentirse completamente perdido. Seguía siendo el jugador con menos formación, pero ya no repetía el mismo error. Cada corrección encontraba un lugar dentro de él. Durante una pausa breve, uno de los aspirantes se acercó para beber agua. Se llamaba Diego y había visto cómo Fernando ajustaba su posición. «Aprendes rápido», comentó. Fernando sonrió con timidez. «No tengo otra opción». Diego le explicó en pocas palabras una de las indicaciones tácticas. Fue el primer gesto amable que Fernando recibió desde que llegó. Al reanudarse el ejercicio, Fernando volvió al campo con otra seguridad. Todavía estaba lejos de dominar aquel nivel, pero comenzaba a comprender algo importante: no necesitaba fingir que sabía todo. Necesitaba escuchar, corregirse y avanzar. Desde el borde del campo, Salgado anotó una nueva frase en su cuaderno: sin formación, pero con inteligencia para adaptarse. Fernando no pudo leerla. Aún así, por primera vez aquella mañana, sintió que el entrenador empezaba a verlo. Y esa certeza le devolvió el valor que las burlas habían intentado arrebatarle desde temprano. Fernando regresó al ejercicio con una seguridad todavía frágil, pero distinta. Ya no caminaba como alguien que esperaba ser expulsado en cualquier momento. Había comprendido algunas indicaciones y, por primera vez desde su llegada, sentía que podía encontrar un lugar dentro de aquella dinámica. Salgado organizó una práctica de posesión en espacio reducido. 2 equipos debían conservar el balón mientras 3 jugadores presionaban. La consigna era moverse rápido, ofrecer apoyos y evitar retener demasiado la pelota. Fernando quedó en el mismo grupo que Adrián. Desde el primer instante buscó espacios libres. Se alejaba de la marca, señalaba con la mano y giraba el cuerpo para recibir. Sin embargo, el balón casi nunca llegaba. Adrián dirigía la circulación con autoridad. Cuando veía a Fernando desmarcado, elegía pasar hacia otro lado.
A veces incluso obligaba a sus compañeros a retroceder antes que confiar en él. No compliquen el ejercicio, decía. Jueguen con quienes saben. Fernando escuchó la frase, pero no respondió. Siguió corriendo, abriendo líneas de pase y tratando de ser útil. Aún así, con cada jugada aumentaba la sensación de estar presente sin que nadie lo reconociera. Era como si sus botines, su ropa sencilla y sus errores iniciales lo hubieran vuelto invisible. Diego intentó incluirlo en una combinación, pero Adrián interceptó la intención con una orden rápida. El balón cambió de dirección y Fernando volvió a quedar solo. Durante varios minutos, apenas tocó la pelota. La frustración comenzó a crecer dentro de él. No podía demostrar lo que sabía si nadie le permitía participar. Por un instante pensó que aquella exclusión era peor que las risas del vestuario. Las burlas al menos reconocían su presencia. Allí, en cambio, parecía no existir. Entonces uno de los defensores recibió presionado y envió un pase incómodo hacia Fernando. El balón llegó alto y con fuerza. Adrián soltó un suspiro, seguro de que lo perdería. Fernando amortiguó la pelota con el pecho, la dejó caer junto a su pie y, antes de que un rival se acercara, la entregó de primera a Diego, que estaba completamente libre. La jugada continuó sin detenerse. No hubo regate espectacular, aplausos ni gol. Solo una decisión limpia que evitó perder la posesión. Diego levantó el pulgar. Desde el borde del campo, Salgado observó en silencio. El entrenador no evaluaba solamente cuántas veces tocaba el balón. También observaba quién se ofrecía, quién comprendía el peligro y quién seguía ayudando cuando era ignorado por sus compañeros. En la siguiente acción, Fernando volvió a moverse. Esta vez Diego le devolvió el balón. Fernando tocó rápido hacia un compañero y cambió de posición. Poco a poco, otros comenzaron a incluirlo. Adrián frunció el ceño. Fernando todavía recibía menos pases que los demás, pero ya no se sentía derrotado. Había comprendido que, incluso cuando intentaban ignorarlo, podía responder con inteligencia. No necesitaba obligarlos a mirarlo. Solo debía seguir tomando buenas decisiones hasta que resultara imposible no hacerlo. Y Salgado, con el cuaderno abierto entre sus manos, ya había empezado a notar exactamente eso. La práctica terminó con un silbatazo breve. Mientras los demás caminaban hacia las botellas de agua, Fernando se apartó unos metros y fingió estirar las piernas. No quería que nadie notara la preocupación que acababa de sentir bajo el pie derecho. Se agachó junto a la línea lateral. La suela del botín había comenzado a separarse otra vez. El pegamento de la noche anterior apenas resistía, y una costura se había aflojado cerca de la punta. Fernando presionó ambas partes con los dedos, como si la fuerza de sus manos pudiera devolverle al calzado unas horas más de vida. Escuchó pasos acercándose y escondió el pie detrás de la pierna. Era Diego. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Solo estoy ajustando los cordones. Diego asintió y regresó con el grupo. Fernando esperó hasta quedarse solo. Sabía que, si Salgado descubría el estado del botín, podía retirarlo por seguridad. No sería una injusticia. Una suela desprendida podía hacerlo caer o lesionar a otro jugador. Pero también sabía que no tenía otro par. Miró hacia las gradas. Ramírez lo observaba desde la cerca, con la expresión seria. El antiguo entrenador había reconocido de inmediato aquel gesto. Fernando apretaba la mandíbula de esa forma cuando intentaba esconder miedo. Ramírez bajó los escalones y se acercó hasta donde se lo permitía la barrera. ¿Cuánto falta para que se abra?, preguntó en voz baja. Fernando no fingió esta vez. No lo sé. Quizá aguante. Quizá no. ¿Y tú? Fernando levantó la mirada. Yo sí voy a aguantar. Ramírez permaneció en silencio unos segundos. Después señaló el campo, donde Adrián hablaba con varios compañeros. Estás intentando demostrarles todo en cada toque. Así no juegas tú. Fernando bajó la vista hacia el botín. Si cometo otro error, van a pensar que tenían razón. Ya lo piensan. No puedes controlar eso. Las palabras fueron duras, pero honestas. Ramírez apoyó las manos sobre la cerca. En la cancha del barrio nunca jugabas para impresionar. Mirabas antes de recibir, hacías sencillo lo difícil y confiabas en el siguiente pase. Haz lo mismo aquí. Fernando respiró profundamente. Durante toda la mañana había jugado contra las risas, contra el miedo y contra la posibilidad de ser rechazado. Apenas había jugado a favor de sí mismo. Presionó la suela una última vez y ajustó los cordones. No escondas el problema si se vuelve peligroso, advirtió Ramírez.
Ninguna oportunidad vale una lesión. Fernando asintió. Cuando Salgado llamó a los jugadores, regresó al grupo con pasos cuidadosos. El botín seguía frágil, pero su mente estaba más firme. Por primera vez entendió que no necesitaba una jugada perfecta. Necesitaba volver a ser el muchacho que amaba el balón antes de que las miradas ajenas lo llenaran de miedo. Al levantar la cabeza, encontró a Diego esperándolo cerca del círculo central. El compañero no preguntó por el botín ni mencionó las burlas. Simplemente le indicó un espacio libre. Aquel gesto pequeño le recordó que todavía existían personas dispuestas a confiar antes de exigir pruebas. Fernando caminó hacia su posición. Fernando ocupó el espacio que Diego le había señalado y esperó la reanudación del ejercicio. El botín derecho seguía molestándolo, pero ya no permitía que cada crujido dominara sus pensamientos. Recordó la cancha de tierra, la voz de Ramírez y las manos de Lucía limpiando aquellas costuras durante la noche. Cuando Salgado hizo sonar el silbato, Fernando dejó de perseguir el balón con desesperación. Empezó a observar. Vio a un rival prepararse para recibir de espaldas y comprendió hacia dónde intentaría girar. En lugar de lanzarse de inmediato, cerró el camino y esperó el momento exacto. Cuando la pelota quedó expuesta, metió el pie con limpieza y la recuperó sin cometer falta. Diego recibió su pase y continuó la jugada. Bien, dijo Salgado desde un costado. Fue una palabra breve, casi fría, pero Fernando la sintió como una ventana abriéndose. En la siguiente acción, uno de sus compañeros abandonó su posición para presionar demasiado lejos. Fernando cubrió el espacio vacío antes de que el rival pudiera aprovecharlo. No tocó la pelota, aunque evitó una jugada peligrosa. Salgado volvió a mirarlo. Adrián también. El capitán dejó de sonreír. Empezaba a comprender que Fernando no necesitaba hacer regates llamativos para ser útil. Su presencia comenzaba a ordenar movimientos que antes parecían descontrolados. Durante los minutos siguientes, Fernando jugó con sencillez. Recibió, levantó la cabeza y entregó rápido. Si perdía una pelota, regresaba para ayudar. Si un compañero se equivocaba, ocupaba su lugar sin reclamar. La confianza no llegó como una explosión. Creció lentamente, pase a pase, como la luz que entraba cada mañana por la ventana de su casa. Cuando el ejercicio terminó, Fernando respiraba con dificultad. La camiseta estaba empapada y la suela continuaba abierta, pero ya no se sentía invisible. Salgado reunió a todos en el centro del campo. Ahora jugaremos un partido corto, anunció. Será la última evaluación del día. Los aspirantes intercambiaron miradas. Algunos comenzaron a estirar, otros bebieron agua con nerviosismo. Fernando sintió un nudo en el estómago. Todo lo anterior había sido preparación. El partido decidiría quién sabía aplicar lo aprendido bajo presión, quién podía colaborar y quién se derrumbaba cuando el cansancio aparecía. Salgado leyó los nombres de los equipos. Fernando escuchó el suyo en el mismo grupo que Adrián. El capitán protestó en voz baja, pero el entrenador no cambió la decisión. Mientras caminaban hacia sus posiciones, Diego se acercó. «Juega como en la última parte», le dijo. «Ya empezaron a verte». Fernando miró hacia las gradas. Ramírez levantó apenas la barbilla. No necesitaba decir nada. Después observó sus botines. Tal vez no resistirían mucho más. Pero la oportunidad que había esperado durante años estaba frente a él, reducida a unos cuantos minutos. Fernando entró al campo con miedo, cansancio y esperanza. Esta vez, sin embargo, ninguna de esas emociones lograría impedirle jugar como sabía. Había llegado pobre, inseguro y señalado, pero ahora llevaba consigo algo que nadie podía prestarle ni quitarle, la certeza de que merecía defender aquella oportunidad hasta el último minuto. Fernando ocupó su posición en el centro del campo mientras Salgado repartía los últimos petos. El equipo de Adrián vestiría de azul, el rival, de amarillo. El capitán tomó el balón, reunió a sus compañeros y comenzó a dar instrucciones como si el entrenador no estuviera presente. «Jueguen rápido y búsquenme arriba», ordenó. Fernando quedó a pocos metros, pero Adrián evitó mirarlo. Diego sí se acercó y le dio una palmada breve en el hombro. «Muévete entre líneas. Si puedo, te encontraré». El silbato marcó el inicio. Durante los primeros minutos, Fernando corrió de un lado a otro sin tocar la pelota. Se ofrecía, señalaba espacios y retrocedía para ayudar, pero cada pase terminaba lejos de él. Adrián pedía el balón constantemente y, cuando lo recibía, trataba de superar a 2 o 3 rivales por su cuenta. Fernando comprendió que el partido había empezado sin él.
No porque estuviera fuera del campo, sino porque sus compañeros todavía no lo consideraban parte del equipo. Cada vez que quedaba libre, levantaba la mano. Adrián lo veía y giraba hacia otro lado. Algunos jugadores imitaban al capitán, temerosos de contrariarlo. Diego intentó enviarle un pase, pero un rival lo interceptó antes de que pudiera llegar. Desde la banda, Salgado observaba en silencio. Fernando sintió crecer la desesperación. Aquellos minutos eran su última oportunidad, y el tiempo avanzaba mientras él apenas podía demostrar nada. Pensó en la larga espera del autobús, en el sobre de los medicamentos y en Lucía despierta antes del amanecer. No podía regresar a casa diciendo que ni siquiera había tocado el balón. Adrián recibió cerca del área rival. Tenía a dos compañeros desmarcados, pero quiso terminar la jugada solo. Intentó un regate, perdió la pelota y dejó al equipo mal posicionado. Los amarillos salieron al contraataque. Fernando corrió hacia atrás. Aunque nadie le había pasado el balón, entendía que debía ayudar. Cubrió el centro y obligó al rival a jugar hacia un costado, pero el extremo consiguió enviar un pase raso al área. Un delantero apareció libre y remató. Gol. El silencio cayó sobre el equipo azul. Adrián levantó los brazos, culpando a los defensores. Uno de ellos respondió que la jugada había comenzado por su pérdida. La discusión creció hasta que Salgado hizo sonar el silbato. «Basta», gritó. «Esto es una prueba de equipo, no una exhibición personal». Sus ojos se detuvieron un instante en Adrián. Fernando regresó al centro del campo con el pecho agitado. El marcador era desfavorable y quedaban pocos minutos. La oportunidad parecía alejarse mientras el capitán continuaba ignorándolo. En la grada, Ramírez apretó las manos contra la baranda. Conocía aquella sensación, ver una puerta abierta y no poder cruzarla porque otros bloqueaban el camino. Sin embargo, también sabía que Fernando no necesitaba muchas oportunidades. A veces le bastaba un toque para cambiar el ritmo del partido y la opinión de quienes lo juzgaban. Cuando el juego se reanudó, Fernando volvió a ofrecerse. Esta vez se movió con más paciencia, buscando un espacio donde no pudieran evitarlo fácilmente. Diego recibió en defensa y levantó la cabeza. Fernando estaba libre entre dos rivales, pero Adrián volvió a pedir el balón desde la banda. Diego dudó. Por un segundo, Fernando creyó que elegiría al capitán como todos los demás. Entonces Diego dirigió el cuerpo hacia él. El pase aún no había salido, pero Fernando sintió que algo estaba a punto de cambiar. Acomodó los pies, respiró y miró alrededor antes de recibir. Después de tantos minutos corriendo como una sombra, el balón finalmente comenzaba a viajar hacia él. Y todo el campo pareció contener la respiración. El pase de Diego atravesó el centro del campo con fuerza. Fernando lo vio acercarse mientras dos rivales cerraban el espacio. Por un instante regresaron las dudas, el primer control fallado, las risas del vestuario y la mirada de Adrián esperando otro error. Entonces recordó la cancha de tierra. Allí, los balones nunca llegaban perfectos. Saltaban sobre piedras, cambiaban de dirección y obligaban a reaccionar sin miedo. Fernando abrió el cuerpo, amortiguó la pelota y la protegió antes de que el primer rival pudiera alcanzarla. El contacto fue limpio. Uno de los defensores intentó empujarlo con el hombro. Fernando resistió, giró sobre sí mismo y dejó al adversario detrás. No fue un regate adornado ni una acción imposible. Fue un movimiento sencillo, aprendido después de cientos de tardes jugando contra muchachos mayores. Por primera vez en el partido, avanzó con espacio. El murmullo cambió. Algunos jugadores que antes lo ignoraban levantaron la cabeza. Salgado dio un paso hacia la línea lateral. Ramírez permaneció inmóvil, pero sus ojos siguieron cada movimiento. Fernando no corrió desesperadamente. Antes de recibir ya había observado la posición de sus compañeros. Diego se quedaba atrás, Adrián pedía el balón desde la izquierda, por el centro, Tomás comenzaba a entrar entre dos defensores. Fernando levantó la cabeza. Adrián gritó su nombre, exigiendo el pase. Tenía espacio, pero también un marcador cercano. Tomás, en cambio, avanzaba por una zona estrecha que podía abrirse durante un instante. Fernando esperó un paso más. El defensor central salió a presionarlo. En ese momento, Fernando golpeó la pelota con el interior del pie y la envió entre ambos rivales. El pase encontró a Tomás dentro del área. El delantero controló y remató cruzado. El portero se lanzó con rapidez y alcanzó a desviar el balón apenas. La pelota salió junto al poste. No hubo gol. Fernando se detuvo, respirando con fuerza.
Por un momento sintió decepción, pero enseguida escuchó a Diego aplaudir. «Eso era», gritó. Tomás también levantó la mano para reconocer el pase. Hasta algunos jugadores del equipo contrario miraron a Fernando de otra manera. Habían esperado un control torpe y encontraron a un futbolista capaz de resistir la presión, girar y descubrir una línea que casi nadie había visto. Adrián no aplaudió. El capitán caminó hacia el área y reclamó que él estaba libre. Fernando evitó discutir. Tomás tenía una mejor posición, respondió con calma. La respuesta incomodó a Adrián porque era cierta. Salgado anotó algo en su cuaderno. No valoraba solamente la precisión del pase. Había visto a Fernando recibir bajo presión, proteger la pelota y elegir una opción colectiva sin dejarse dominar por los gritos del capitán. Ramírez sonrió apenas. Fernando miró sus botines. La suela derecha seguía separándose, pero había resistido la jugada. El calzado viejo no había convertido aquel pase en algo extraordinario. Tampoco lo había impedido. Durante unos segundos, las costuras dejaron de ser motivo de vergüenza y volvieron a representar las horas de práctica que lo habían llevado hasta allí. El equipo se preparó para el saque de esquina. Tomás se acercó antes de entrar al área. «Sigue buscándome», le dijo. Aquellas 3 palabras significaron más que cualquier felicitación. Un compañero acababa de pedirle confianza. Fernando ocupó su posición fuera del área. Ya no sentía que el partido avanzaba sin él. Había tocado el balón una sola vez, pero ese toque había cambiado el ambiente. Cuando Diego cobró el córner, la defensa despejó hacia el centro. Fernando vio la pelota descender frente a él. Esta vez nadie dudó en acercarse para recibir su pase. Y él comprendió que la primera puerta finalmente estaba abierta. La pelota descendió frente a Fernando después del despeje. Antes de que tocara el césped, miró a su alrededor y comprendió que ya no estaba solo. Diego se acercaba por detrás, Tomás se movía entre los centrales y 2 compañeros abrían el campo por las bandas. Fernando controló con el pecho y entregó de primera hacia Diego. Luego avanzó varios metros, buscando un nuevo espacio. El balón regresó de inmediato. Aquella pequeña combinación cambió algo dentro de él. Por primera vez desde que había llegado al club, sus compañeros no dudaban antes de buscarlo. Ya no veían solamente los botines gastados ni al muchacho que había fallado su primer control. Empezaban a ver al jugador. Adrián también lo notó. El capitán pidió la pelota con insistencia, pero Diego eligió continuar por el centro. Fernando recibió de espaldas mientras 2 rivales se acercaban. Escuchó los pasos, sintió la presión y recordó las palabras de Ramírez: «No intentes demostrar todo en una jugada». Tocó hacia Diego y se movió hacia la derecha. El primer defensor siguió la pelota, el segundo dudó entre marcarlo o cerrar el paso. Ese instante fue suficiente. Diego devolvió el pase. Fernando recibió de frente y levantó la cabeza. Tomás arrastraba a uno de los centrales, mientras el extremo izquierdo, Mateo, aceleraba hacia el área. La defensa parecía cerrada, pero Fernando vio una franja de césped que desaparecería en segundos. Golpeó la pelota con el interior del pie. El pase atravesó el espacio entre el lateral y el defensor central. Mateo llegó antes que ambos, controló en carrera y remató cruzado. El portero alcanzó a tocar el balón, pero no pudo detenerlo. La red se movió. Durante un segundo, nadie reaccionó. Después, el equipo azul estalló en gritos. Mateo corrió hacia Fernando y lo abrazó. Diego llegó detrás, levantando los brazos. Incluso Tomás, que había abierto el espacio sin tocar la pelota, se unió a la celebración. Fernando permaneció inmóvil. Escuchaba las voces y sentía las manos de sus compañeros sobre los hombros, pero su mente viajó hasta la cocina de su casa. Imaginó a Lucía inclinada sobre sus botines, limpiando el polvo con un paño húmedo. Pensó en el sobre de los medicamentos, en su dolor y en la frase que le había dicho antes de salir: «Demuestra quién eres». Fernando cerró los ojos durante un instante. No había marcado el gol, pero había creado el camino. Cuando regresaron al centro, las risas del vestuario parecían pertenecer a una mañana lejana. Algunos jugadores que antes evitaban pasarle el balón ahora le pedían indicaciones. Otros le sonreían con respeto. Salgado anotó palabras en su cuaderno. Había visto la paciencia de Fernando, su movimiento después del pase y la precisión con que había aprovechado el espacio. También había visto algo más difícil de enseñar: la capacidad de hacer mejores a los demás. Adrián permanecía apartado. El empate no lo alegraba como debería.
Observaba a Fernando rodeado por compañeros y sentía que el protagonismo que consideraba suyo comenzaba a alejarse. Al reanudarse el juego, Fernando volvió a su posición sin levantar los brazos ni buscar aplausos. Sabía que un buen pase no borraba sus errores ni garantizaba un lugar en el equipo. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no jugaba para demostrar que las burlas eran injustas. Jugaba porque había recordado quién era. La pelota volvió a rodar. Fernando respiró, miró el campo y se preparó para ayudar otra vez. Desde la grada, Ramírez sonrió con orgullo. No porque el marcador estuviera empatado, sino porque Fernando había dejado de jugar contra el miedo. Ahora jugaba a favor de su sueño. El empate cambió el ritmo del partido. Fernando volvió a su posición con el corazón acelerado, pero también con una calma nueva. Ya no necesitaba perseguir el reconocimiento. Había encontrado su lugar dentro del juego, y cada pase empezaba a nacer con naturalidad. Adrián, en cambio, sintió que algo se le escapaba. Durante años había sido el jugador al que todos miraban. Sus compañeros buscaban su aprobación, los entrenadores confiaban en su talento y nadie discutía sus decisiones. Ver a Fernando recibir abrazos después del gol le provocó una incomodidad que no quiso admitir. Cuando el balón volvió a rodar, Adrián pidió cada pase. Recibió cerca de la banda, intentó superar a dos rivales y perdió la pelota. En la siguiente jugada ignoró a Diego, que estaba libre, y disparó desde lejos. El balón salió por encima del arco. Salgado frunció el ceño. «Levanta la cabeza», ordenó. Adrián fingió no escuchar. Quería recuperar en una sola acción la atención que creía haber perdido. Cuanto más intentaba destacar, peores eran sus decisiones. Fernando lo observaba sin satisfacción. Podía haberse alegrado de verlo fallar, después de todo lo ocurrido en el vestuario. Sin embargo, comprendía que cada error del capitán perjudicaba a todo el equipo. El rival recuperó nuevamente y avanzó por el centro. Adrián había quedado demasiado arriba, protestando por un pase que no recibió. El espacio que debía cubrir quedó abierto. Fernando reaccionó de inmediato. Corrió hacia atrás mientras un delantero amarillo conducía la pelota. Vio a otro atacante entrar por la derecha y entendió que el pase podía dejarlo frente al portero. Fernando cerró la línea en el último instante. Estiró el pie, desvió la pelota y permitió que Diego completara el despeje. El peligro terminó. Salgado hizo sonar el silbato. Todos al centro. Los jugadores se reunieron, respirando con dificultad. El entrenador miró a cada uno antes de hablar. Aquí nadie está por encima del equipo. El talento no sirve si obliga a los demás a corregir tus decisiones. Adrián bajó la mirada. La advertencia era evidente. Fernando permaneció en silencio. No necesitaba agregar nada. Había respondido en el campo, cubriendo el espacio que el capitán abandonó. Cuando el juego continuó, Adrián recibió un pase sencillo y volvió a intentar un regate. Esta vez un defensor le quitó la pelota con facilidad. «Pásala antes», gritó Diego. Adrián se volvió furioso. «Yo soy el capitán». La frase cayó con más peso que autoridad. Durante un segundo, todos quedaron quietos. Salgado se acercó a la línea, dispuesto a intervenir, pero Fernando habló primero. «Entonces ayúdanos a jugar como equipo». No había burla en su voz. Tampoco desafío. Solo una verdad dicha con serenidad. Adrián lo miró sorprendido. El joven al que había humillado no intentaba vengarse, estaba pidiéndole que cumpliera con la responsabilidad que llevaba en el brazo. La expresión del capitán cambió, aunque su orgullo todavía se resistía. El partido se reanudó. Adrián empezó a pasar con mayor rapidez, pero sus movimientos seguían tensos. Fernando entendió que la presión también podía romper a quien parecía seguro. No lo disculpaba, pero comenzaba a verlo como una persona, no solamente como el hombre que se había reído de sus botines. Faltaban pocos minutos. El marcador seguía empatado. Y mientras ambos equipos buscaban el gol decisivo, Fernando sintió que la suela derecha volvía a abrirse bajo su pie. Esta vez, mucho más que antes. Miró hacia la banda, donde Ramírez seguía observándolo. No había tiempo para reparar nada ni para esconder el miedo. Fernando apretó los dientes. Si el botín resistía una última carrera, él también debía resistirla sin abandonar a nadie. Faltaban pocos minutos cuando el juego volvió a ponerse en marcha. Fernando apoyó el pie derecho con cautela y sintió como la suela se doblaba bajo su peso. Cada paso producía una sensación extraña, como si el botín pudiera desarmarse en cualquier momento. Miró hacia la banda. Ramírez seguía allí,
serio, sin hacer gestos. Fernando comprendió que el antiguo entrenador no podía decidir por él. Debía medir el riesgo, escuchar su cuerpo y elegir hasta dónde continuar. El rival recuperó la pelota cerca del área azul e intentó avanzar por el centro. Fernando retrocedió, cerró el espacio y esperó el pase. Cuando el atacante adelantó demasiado el balón, se lanzó con precisión y lo recuperó limpiamente. Entonces vio el campo abrirse. Diego corría a su derecha. Tomás avanzaba por el centro. Adrián aparecía libre por la izquierda, unos metros por delante de todos. Fernando inició la carrera. La suela golpeaba el césped como una tapa suelta. El dolor no era fuerte, pero el miedo sí. Un mal apoyo podía hacerlo caer y terminar su prueba de la peor manera. Aún así, siguió avanzando. Un defensor retrocedió frente a él. Otro cerró el camino hacia Tomás. Diego quedó cubierto. Adrián levantó el brazo y pidió el balón. Fernando escuchó su voz. En ese instante regresaron las risas del vestuario, la mirada de desprecio y aquellas palabras que habían estado a punto de hacerlo volver a casa. Recordó cada pase que Adrián le había negado y cada comentario con el que intentó hacerlo sentir inferior. Podía ignorarlo. Podía buscar el disparo, intentar una jugada individual y quedarse con el reconocimiento si salía bien. Nadie habría cuestionado que quisiera demostrar algo por sí mismo. Pero también recordó las manos de Lucía, el consejo de Ramírez y la razón por la que había llegado hasta allí. No estaba jugando para devolver una humillación. Estaba jugando para demostrar quién era. Fernando condujo unos pasos más y atrajo al último defensor. Esperó hasta que Adrián quedara completamente libre. Después abrió el pie y envió un pase raso, preciso, al espacio. El capitán recibió frente al portero. Por un segundo pareció sorprendido de que Fernando hubiera confiado en él. Luego controló y remató junto al poste. Gol. Los jugadores azules corrieron hacia Adrián. El capitán levantó los brazos, pero su celebración duró poco. Al girarse, buscó a Fernando. El joven seguía lejos del grupo. Cuando intentó detenerse, la suela terminó de desprenderse. Fernando perdió el equilibrio y apoyó una rodilla sobre el césped. No estaba lesionado, pero el botín había quedado abierto casi por completo. Adrián observó el calzado roto y después miró el camino que Fernando había recorrido para entregarle aquel pase. Comprendió algo que ningún discurso habría podido enseñarle. El muchacho al que había despreciado tuvo la oportunidad de ignorarlo y, aún así, eligió ayudarlo. Había puesto al equipo por encima de su orgullo, incluso cuando el capitán no había hecho lo mismo. Adrián dejó a sus compañeros y caminó hacia él. Fernando intentaba acomodar la suela con las manos. ¿Estás bien?, preguntó Adrián. Fernando levantó la mirada. Sí. El botín ya no. Adrián no sonrió. Se agachó y le ofreció la mano. Fernando dudó apenas, luego la aceptó. Salgado hizo sonar el silbato y terminó el partido. El marcador importaba menos que lo ocurrido en aquella jugada. Mientras Fernando se levantaba, escuchó aplausos desde la grada. Ramírez no celebraba el gol. Celebraba la decisión. Porque el pase decisivo no había demostrado solamente que Fernando sabía jugar. Había revelado el tipo de persona que era cuando tenía todos los motivos para actuar de otra manera. El silbato final dejó el campo suspendido en un silencio extraño. Durante unos segundos, nadie supo si debía celebrar el gol, mirar el botín destruido de Fernando o esperar las palabras del entrenador. Fernando permaneció de pie con ayuda de Adrián. La suela derecha colgaba casi entera, cubierta de césped y polvo entre las costuras. Intentó apoyar el pie, pero el cuero se dobló hacia un lado. No camines así, dijo Diego, acercándose. Entre ambos lo acompañaron hasta la línea lateral. Fernando restó importancia, aunque por dentro sentía una mezcla difícil de ordenar. Había participado en el gol decisivo, pero también sabía que la prueba podía haber terminado para él entonces. Se sentó sobre el césped y sostuvo el botín entre las manos. Aquel calzado había resistido años de partidos, entrenamientos solitarios y caminos recorridos después de jornadas agotadoras. Ahora estaba abierto, vencido, como si hubiera entregado todo lo que le quedaba para llevarlo hasta ese momento. Los demás jugadores se acercaron. Tomás lo felicitó por el pase. Mateo le dio una palmada en el hombro. Incluso algunos de quienes habían reído en el vestuario evitaban mirarlo directamente, avergonzados por lo ocurrido. Fernando agradeció con una sonrisa tímida. No sentía deseos de humillar a nadie. Sabía demasiado bien lo que significaba sentirse pequeño frente a un grupo.
Adrián permaneció a unos metros. La cinta de capitán seguía alrededor de su brazo, pero ya no parecía un símbolo de autoridad. Parecía un recordatorio de la responsabilidad que no había sabido asumir. Miró a Fernando, después al resto del equipo. Comprendió que el joven pudo haber buscado el gol, ignorarlo o devolverle públicamente cada burla. Sin embargo, eligió el pase correcto. La vergüenza le pesó más que cualquier derrota. Salgado se acercó sin apresurarse. Observó el botín, comprobó que Fernando no estuviera lesionado y pidió al encargado del material que buscara algo con lo cual pudiera caminar. ¿Te duele el pie?, preguntó. No, entrenador. Solo se rompió. Salgado asintió. A veces lo que se rompe muestra cuánto tuvo que resistir. Fernando levantó la mirada, sorprendido. El entrenador no añadió nada. Se alejó para hablar con sus asistentes, dejando al muchacho con una esperanza que no se atrevía a convertir en certeza. Desde la grada, Ramírez bajó lentamente. Cuando llegó junto a Fernando, no lo abrazó ni celebró de manera exagerada. Se sentó a su lado y observó el campo. Hiciste lo que sabías hacer, dijo. Casi no lo consigo. Casi también significa que no te rendiste. Fernando miró hacia las instalaciones. Algunos jugadores entraban al vestuario, mientras Salgado revisaba sus notas. Nadie le había dicho todavía si continuaría. El miedo regresó. Tal vez el buen pase no bastaría. Tal vez sus errores iniciales, su falta de formación o el estado de sus botines pesarían más. Ramírez pareció adivinarlo. Una oportunidad real nunca garantiza el resultado, explicó. Solo permite que te vean con honestidad. Hoy te vieron. Fernando bajó los ojos y acarició las costuras rotas. Pensó en Lucía esperando en casa, pendiente del sonido de la puerta. Quería llamarla, pero no sabía qué decir. No podía anunciar una victoria que todavía no existía. Adrián se acercó lentamente, sin la seguridad de antes. Se detuvo frente a Fernando, pero no encontró palabras. Antes de que pudiera hablar, un asistente salió del edificio. Fernando, el entrenador Salgado quiere verte en su oficina. El joven sintió que el corazón se le detenía. Ramírez le ofreció una mano para levantarse. Fernando miró el botín roto una última vez y respiró profundamente. El partido había terminado. Ahora llegaba el momento de saber si aquella puerta seguiría abierta. Fernando avanzó hacia la oficina apoyando con cuidado el pie derecho. Un asistente le había prestado unas sandalias demasiado grandes, y cada paso le recordaba que sus botines habían quedado atrás, abiertos sobre el césped como una historia terminada. Ramírez lo acompañó hasta el pasillo, pero se detuvo antes de la puerta. Esta conversación te pertenece, dijo. Fernando asintió. Quiso responder, aunque la garganta parecía cerrada. Tocó 2 veces y escuchó la voz de Salgado invitándolo a entrar. La oficina era sencilla. Había fotografías de antiguos equipos, una pizarra con movimientos tácticos y varios cuadernos apilados sobre el escritorio. Salgado permanecía sentado, revisando sus notas. Toma asiento, Fernando. El joven obedeció. Mantuvo las manos unidas sobre las piernas para evitar que el entrenador notara cómo le temblaban. Salgado guardó silencio durante unos segundos. A Fernando le parecieron eternos. Voy a hablarte con honestidad, comenzó. Llegaste con desventaja. Fernando bajó la mirada. El entrenador mencionó sus errores iniciales, la falta de preparación táctica y la dificultad para adaptarse al ritmo de los demás. También explicó que su condición física todavía no era suficiente para competir durante un partido completo. Cada palabra confirmaba el miedo que Fernando había llevado desde la mañana. Pensó en Lucía, en el dinero del autobús y en las horas que ella había pasado reparando los cordones. Sintió vergüenza por haber permitido que la esperanza creciera tanto. Lo entiendo, murmuró. Gracias por dejarme participar. Se levantó lentamente, convencido de que la conversación había terminado. No he dicho que te vayas, respondió Salgado. Fernando quedó inmóvil. El entrenador abrió su cuaderno y giró una página hacia él. Había varias observaciones escritas junto a su nombre: aprende rápido, protege al compañero, juega con la cabeza levantada, decide pensando en el equipo. Muchos jóvenes llegan aquí con mejores botines, años de academia y una técnica más pulida, dijo Salgado. Pero algunos creen que el talento les permite jugar solos. Fernando recordó a Adrián, aunque no pronunció su nombre. Tú empezaste mal, continuó el entrenador. Sin embargo, aceptaste cada corrección.
Te moviste incluso cuando no te pasaban el balón, cubriste errores ajenos y, en la última jugada, elegiste al compañero mejor ubicado. Salgado apoyó los brazos sobre el escritorio. Eso no significa que estés listo. Significa que merece la pena trabajar contigo. Fernando sintió un golpe cálido en el pecho. Quiero ofrecerte un mes de entrenamiento a prueba, anunció. No es un contrato ni una promesa de que quedarás seleccionado. Tendrás que aprender, mejorar físicamente y competir por tu lugar. El joven intentó responder, pero ninguna palabra salió. Durante años había imaginado una oportunidad como aquella. En sus sueños siempre aparecían aplausos, goles o una llamada inesperada. La realidad era más sencilla, una oficina pequeña, un entrenador serio y 30 días para demostrar que podía crecer. Y, aún así, era suficiente. No voy a desperdiciarlo, consiguió decir. Salgado lo miró con firmeza. No me prometas perfección. Prométeme disciplina. Se lo prometo. El entrenador extendió la mano. Fernando la estrechó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Apartó el rostro, avergonzado, pero Salgado fingió no notarlo. Mañana comienzas a las 7, dijo. Y necesitarás algo mejor para los pies. Fernando miró hacia la puerta, pensando en sus botines destruidos. Por primera vez, no sintió tristeza al recordarlos. Habían cumplido su misión. Al salir, encontró a Ramírez esperando en el pasillo. El hombre no preguntó nada. Bastó con ver la expresión de Fernando. Un mes, susurró el joven. Ramírez sonrió y lo abrazó. Fernando cerró los ojos. Todavía no había ganado un lugar. Pero la puerta seguía abierta. Gracias a su propio esfuerzo. Fernando permaneció abrazado a Ramírez durante unos segundos, todavía intentando creer que debía regresar al día siguiente. La noticia no resolvía sus problemas, pero transformaba el cansancio de aquella mañana en una posibilidad concreta. Cuando se separaron, un asistente apareció con una caja de cartón entre las manos. El entrenador pidió que revisaras esto antes de irte, dijo. Fernando abrió la caja con cuidado. Dentro había varios pares de botines usados, ordenados por talla. Algunos tenían raspones, otros conservaban manchas de barro seco y casi todos mostraban señales de muchos entrenamientos. El encargado del material, un hombre llamado Ernesto, se arrodilló para revisar el pie de Fernando. No son nuevos, explicó, pero todavía pueden trabajar mucho. Eligió un par negro con detalles blancos. El cuero estaba marcado y los cordones habían sido reemplazados, aunque la suela permanecía firme. Fernando lo sostuvo como si fueran algo demasiado valioso para tocarlo sin permiso. ¿Son para mí? Son del club. Puedes usarlos mientras estés a prueba. La aclaración no disminuyó su emoción. Para cualquier otro jugador, aquellos botines eran material antiguo. Para Fernando representaban la posibilidad de entrar al campo sin miedo a que cada paso fuera el último. Se sentó en una banca y se los probó. El izquierdo quedó perfecto. El derecho apretaba un poco cerca del talón, pero podía caminar con seguridad. Fernando dio algunos pasos por el pasillo. La diferencia era inmediata. No escuchó el crujido de una suela abierta ni sintió el cuero doblarse bajo sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo, el calzado protegía sus pies en lugar de exigir que él lo protegiera. Ernesto observó su expresión. No tienes que agradecer como si te hubiéramos regalado una fortuna. Fernando bajó la mirada hacia los botines. Para mí es una fortuna. Ramírez sonrió desde la puerta. Salgado apareció detrás de ellos y dejó una hoja con los horarios de entrenamiento sobre la banca. Quiero que entiendas algo, dijo. No te damos estos botines por lástima. Los necesitas para competir en condiciones seguras. Lo demás tendrás que ganarlo. Fernando se puso de pie. Eso quiero, entrenador. Salgado asintió y se retiró. El joven guardó cuidadosamente el calzado en la caja. Mientras cerraba la caja, recordó cuántas veces había entrenado con los dedos doloridos y fingido que nada ocurría para no preocupar a Lucía. Aquel par usado no borraba esas dificultades, pero le demostraba que aceptar ayuda también podía formar parte del nuevo camino. Después regresó al campo para recoger sus viejos botines verdes. Seguían junto a la línea lateral, cubiertos de polvo y con la suela desprendida. Ernesto levantó uno de ellos y negó con sorpresa. No sé cómo terminaste el partido con esto. Fernando acarició una de las costuras. Mi madre los reparó anoche. El encargado dejó de sonreír y se los devolvió con respeto. Fernando colocó los botines verdes junto a los negros. Los primeros contaban todo lo que había resistido,
los segundos anunciaban lo que todavía debía demostrar. Antes de salir del club, tomó una fotografía de la caja. Pensó en enviársela a Lucía, pero prefirió esperar. Quería ver su rostro cuando colocara los nuevos botines sobre la mesa. En el camino hacia la puerta, varios aspirantes pasaron a su lado. Algunos lo felicitaron. Otros guardaron silencio. Adrián permanecía cerca del vestuario, observándolo desde lejos. Fernando abrazó la caja contra su pecho. No llevaba un contrato, dinero ni garantías. Llevaba algo más humilde y, para él, mucho más importante, una herramienta para volver al día siguiente. Por primera vez, el futuro tenía una talla, unos cordones firmes y espacio suficiente para sus pies cansados. Fernando avanzó por el pasillo abrazando la caja contra el pecho. Dentro estaban los botines negros que le permitirían regresar al día siguiente, y debajo de ellos, los viejos botines verdes que habían resistido hasta el final. Antes de llegar a la salida, escuchó su nombre. Adrián estaba junto a la puerta del vestuario. Ya no lo rodeaban compañeros ni sonrisas. La cinta de capitán seguía en su brazo, pero su postura era distinta, hombros bajos, mirada insegura y las manos escondidas en los bolsillos. Fernando se detuvo. Durante unos segundos, ninguno supo cómo empezar. El silencio contenía las risas de la mañana, los pases negados y aquella última jugada que había cambiado algo entre ambos. Quería hablar contigo, dijo Adrián. Fernando sostuvo la caja con más fuerza. Te escucho. El capitán miró hacia el suelo. Me equivoqué contigo. Vi tus botines, tu ropa y pensé que no pertenecías aquí. No sabía nada de ti, pero decidí tratarte como si valieras menos. Fernando no respondió de inmediato. Había imaginado muchas veces escuchar una disculpa, aunque ahora que llegaba no sentía triunfo. Solo recordaba el momento en que estuvo a punto de guardar sus cosas y volver a casa. Lo que dijiste casi hizo que me fuera, admitió. No por los botines. Por la forma en que todos se rieron. Adrián levantó la mirada. La vergüenza apareció en su rostro. Lo sé. Y después hice todo para que no tocaras la pelota. Pensaba que si jugabas bien, yo perdería mi lugar. Aquella confesión sorprendió a Fernando. Hasta entonces había visto al capitán como alguien seguro, protegido por su talento y por la admiración de los demás. Descubrir miedo detrás de su arrogancia no borraba el daño, pero lo hacía comprensible. Ser capitán no debería darte miedo de tus compañeros, dijo Fernando. Debería hacerte responsable de ellos. Adrián asintió lentamente. Salgado me dijo algo parecido. Una sonrisa breve apareció en el rostro de Fernando, pero desapareció enseguida. No quiero que me pidas disculpas solo porque jugué bien. No lo hago por eso, respondió Adrián. Lo hago porque me pasaste el balón cuando yo no te había dado ninguno. Pudiste ignorarme y no lo hiciste. Yo no habría tomado esa decisión. La sinceridad de aquellas palabras desarmó parte de la tensión. Fernando abrió la caja y mostró los botines verdes. Adrián observó las costuras, la suela desprendida y las marcas del uso. Mi madre pasó la noche reparándolos, explicó Fernando. Cuando te reíste, no te estabas burlando solamente de unos zapatos. También de todo lo que ella hizo para que yo llegara. Adrián tragó saliva. Lo siento. Esta vez, Fernando creyó en la disculpa. No extendió la mano inmediatamente. Primero necesitaba que Adrián comprendiera que perdonar no significaba fingir que nada había ocurrido. Acepto tus disculpas, dijo, pero prométeme que no volverás a hacerle eso a otro muchacho. Tal vez el próximo no logre quedarse. Adrián miró los botines una última vez. Te lo prometo. Entonces Fernando extendió la mano. Adrián la estrechó sin fuerza excesiva, como si aquel gesto no fuera un acuerdo entre rivales, sino el comienzo de un respeto todavía frágil. No se convirtieron en amigos. No era necesario. Algunas heridas necesitaban tiempo y algunas relaciones comenzaban con límites antes que con confianza. Cuando Fernando se alejó, Adrián lo llamó nuevamente. Mañana, si quieres, puedo ayudarte con los ejercicios tácticos. Fernando se volvió. Mañana veremos. Salió del edificio con la caja entre los brazos y una sensación inesperada de calma. No había derrotado al capitán ni cobrado venganza. Había conseguido algo difícil, ser escuchado sin dejar de ser quien era. Fernando salió del club con la caja apretada contra el pecho. El sol comenzaba a caer y las calles parecían distintas, aunque todo seguía en el mismo lugar. No llevaba un contrato, dinero ni una promesa segura, pero dentro de aquella caja había una oportunidad que unas horas antes parecía imposible.
Durante el viaje en autobús, evitó llamar a Lucía. Quería contarle la noticia frente a frente. Miró por la ventana, repasando cada momento. Las risas, el primer error, el pase del empate y la mano de Adrián ayudándolo a levantarse. Cuando llegó al barrio, caminó despacio. La suela rota de sus viejos botines descansaba bajo el par negro prestado por el club. Ambos parecían contar dos capítulos de la misma vida. Lucía lo esperaba en la cocina. Había dejado una taza de café sobre la mesa, aunque ya estaba fría. Al escuchar la puerta, se levantó demasiado rápido y una punzada en la espalda la obligó a apoyarse en la silla. ¿Cómo te fue?, preguntó, tratando de sonreír. Fernando dejó la caja sobre la mesa sin responder. La abrió y colocó primero los botines negros frente a ella. Lucía los observó en silencio. ¿Te los prestaron? Fernando sacó la hoja con el horario y la puso junto al calzado. Tengo que volver mañana. Me dieron un mes a prueba. Por un instante, Lucía no reaccionó. Después cubrió su boca con una mano y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Fernando rodeó la mesa y la abrazó. Ella apoyó el rostro contra su hombro, intentando contener un llanto que llevaba años guardado entre facturas, jornadas largas y promesas silenciosas. Sabía que podían verte, susurró. Casi me fui antes de empezar. Lucía se apartó para mirarlo. Pero te quedaste. Fernando entendió que aquella era la verdadera victoria. No el gol, los aplausos ni la aprobación de Salgado. Haberse quedado cuando la vergüenza le pedía escapar. Luego sacó los botines verdes. Lucía tocó la suela desprendida y recorrió con los dedos las costuras que ambos habían reforzado durante la noche. Su expresión mezclaba tristeza y orgullo. Ya no sirven, dijo. Podemos tirarlos. Fernando negó de inmediato. Nunca. Ellos me trajeron hasta aquí. Buscó una caja vieja en su habitación, colocó los botines dentro y añadió la hoja de la prueba. No eran un trofeo, sino un recordatorio de todo lo que había costado llegar a una puerta que apenas comenzaba a abrirse. Esa noche cenaron sopa y pan, igual que siempre. No hicieron planes imposibles ni hablaron de fama. Sabían que Fernando podía no superar el mes de prueba. También sabían que Lucía tendría que seguir trabajando y que las cuentas continuarían llegando. Pero por primera vez la esperanza no parecía una fantasía. Tenía fecha, horario y un campo donde debía presentarse. Antes de dormir, Fernando preparó la ropa y dejó los botines negros junto a la puerta. Luego miró la caja donde había guardado los verdes. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer. Lucía ya estaba en la cocina. ¿Nervioso?, preguntó. Mucho. Entonces significa que te importa. Fernando sonrió, la besó en la frente y tomó su mochila. Al salir, el cielo comenzaba a aclararse sobre las casas humildes del barrio. Nada había cambiado todavía, pero él sí. Ya no era el joven al que juzgaron antes de tocar el balón. Era un jugador dispuesto a aprender, trabajar y defender cada nueva oportunidad. Y mientras caminaba hacia el autobús, comprendió que aquellos botines rotos no representaban pobreza. Representaban resistencia, amor y el camino que nunca debía olvidar, junto a la historia de su madre, que caminaba siempre con él. A veces, lo que parece roto por fuera ha resistido más batallas de las que podemos imaginar. Los viejos botines de Fernando no hablaban de falta de talento, sino de sacrificio, amor y perseverancia. Esta historia nos recuerda que nunca debemos medir el valor de una persona por su ropa, su dinero o las herramientas que tiene, porque una oportunidad puede revelar aquello que los prejuicios intentaron ocultar. Ahora dinos en los comentarios, ¿habrías tenido la misma grandeza de Fernando para ayudar a quien te humilló? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu me gusta y compártela con esa persona que necesita recordar que sus circunstancias no determinan su destino. Y si disfrutas de historias que emocionan, inspiran y nos enseñan a mirar más allá de las apariencias, suscríbete al canal. Tal vez el próximo relato llegue justo cuando más necesites escucharlo.